Si, por ejemplo, el paciente no podía hacer movimientos en el momento de la lesión, pero posteriormente ya no puede hacer movimientos. Entonces ahí pues tenemos una evolución que ha sido, o sea, que ha venido en deterioro, una evolución mala de ese paciente. El mecanismo es súper importante porque una vez nosotros logramos establecer o guiarnos a cuál fue el posible mecanismo de trauma de este paciente, nosotros nos podemos primero hacer una idea de cuál es la lesión que vaya a tener. Entonces, esto va de la mano con lo que iremos revisando a lo largo de la charla, pero eh, ciertos mecanismos se asocian a ciertos tipos de lesiones, como ya lo hemos visto en todo esto. Entonces, por ejemplo, pacientes que tengan caídas de altura, entonces en que y que caigan con las piernas extendidas. Entonces, son pacientes, por ejemplo, como vimos el caso ahorita, en el que podamos pensar que de pronto tiene una fractura a nivel de la rodilla, tanto sea en un cóndilo femoral como pueda ser en el platillo femoral. Si tenemos un paciente que recibe un trauma directo sobre la patela, entonces podemos sospechar que de pronto este paciente tenga una o luxación de la patela o una fractura de la patela. Luego, los pacientes que debemos indagarles cuál fue la posición articular durante la lesión, perdón. Entonces, esto nos ayuda a determinar que, pues uno, complementar el mecanismo del trauma para poder así tener una impresión diagnóstica mucho más acertada de dónde puede estar nuestra lesión. ¿Sí? Si la rodilla estaba flexionada, entonces si la rodilla estaba extendida, todo esto influye a qué posible tejido óseo o blando va a estar afectado. La evolución del edema es muy importante porque un edema rápido, es decir, menor a 2 horas, nos puede hablar de unas lesiones mucho más importantes o más complejas como serían las lesiones óseas. Entonces una fractura va a tener obviamente un edema de una evolución rápida, mientras que lesiones a tejidos blandos pueden tener un edema mucho más lento. Entonces, esto obviamente lo podemos explicar porque estos tejidos blandos que vamos a encontrar en la articulación de la rodilla, como pueden ser lesiones a meniscos, lesiones a ligamentos, pues son estructuras que están pues poco vascularizadas en comparación con el hueso. Por eso su edema va a ser de mucha más lenta evolución. Esto es muy importante porque hay que tener en cuenta los pacientes como los que acabo de mencionar, que puedan tener un edema de evolución lento, sospecharles una lesión de tejido blando, ya sea de ligamentos o de meniscos. Luego, la capacidad para el apoyo. Esto es muy importante saber si es una pérdida inmediata para la capacidad del apoyo o si es una pérdida tardía. Entonces, les pongo el ejemplo: un paciente con una fractura de platillo tibial, un paciente con una luxación de rodilla, pues es un paciente que no va a tener la posibilidad de apoyar. ¿Listo? Y antecedentes del paciente: se ha tenido traumas previos en esa rodilla, se ha tenido cirugías previas en esa rodilla. Siguiente. Bueno, vamos a tener en cuenta que hay que evaluar distintos signos para distintas articulaciones. Entonces, en el caso del ligamento cruzado anterior tenemos dos principales. Tenemos el signo de Lachman, que tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 94%. Y el signo del cajón anterior, que tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 91%. Entonces, la imagen que tienen a su izquierda es el signo de Lachman. ¿Cómo lo hacemos? El paciente se recuesta y boca arriba, normal. ¿Todos me escuchan bien? Sí. Sí, Pipe, te Ok, escuchamos. perdón. Eh, y nos hacemos lateral al paciente y con una mano fijamos el fémur en la parte distal, el muslo, y con la otra hacemos una tracción no muy brusca hacia anterior, hacia nosotros. El signo es positivo cuando hay un aumento en el rango de movimiento. Siempre tenemos que estar comparándolo con la rodilla no afectada. Ahora pasamos al signo del cajón anterior, que es el de mejor sensibilidad y mejor especificidad. Pues en comparación, hacemos que el paciente flexione la pierna y nos sentamos o fijamos, intentan que el paciente no se mueva, sentándonos en su pie, o pues si lo podemos agarrar. Alguien más nos colabora. Colocamos los 4 dedos en la fosa poplitea y con los pulgares rodeamos la tuberosidad de la tibia, como se ve aquí, y hacemos una tracción brusca hacia nosotros. No muy brusca, obviamente, sin tender a lastimar al paciente, pero sí con una fuerza importante. Vuelve y juega. Si en contraste con la rodilla no afectada hay un aumento de los rangos de movilidad, es un signo de cajón anterior positivo. Algo que tenemos que tener en cuenta es que en pacientes como el del caso particularmente que estamos manejando, estos signos no son fáciles de hacer y particularmente en este paciente no se pudieron llevar a cabo
porque la lesión es muy grande, hay mucho dolor y no se puede llevar a cabo sin que el paciente sufra demasiado, entonces no es tan viable. Seguimos con los signos para los meniscos, que son los signos para eh, de Murray, de McMurray y de Apple. Entonces, el signo de McMurray, tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 55%. Y el signo de Apple tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 71.4%. ¿Cómo los llevamos a cabo? El signo de McMurray es el que tiene en la imagen a su izquierda y lo que hacemos es hacer que el paciente flexione su cadera, flexionamos la rodilla a 90 grados, sostenemos desde el fémur, desde los cóndilos femorales y con la mano libre, desde la parte plantar, hacemos extensión y flexión de la articulación mientras que hacemos rotación interna o externa. El aumento del rango de movilidad hacia medial o lateral nos va a hablar de una lesión de los meniscos lateral o medial, a su vez que el dolor o la incomodidad del paciente al hacer la maniobra. Por otra parte, el signo de Apple es un signo que tiene dos partes. Es un signo que cuenta con una parte en tracción y otra en compresión. Entonces vamos primero con la de compresión. La de compresión es la imagen que tienen en todo el centro y consiste en colocar al paciente en decúbito prono, hacer una flexión de la rodilla de 90 grados y hacer presión desde la parte plantar. Una vez hacemos presión desde la parte plantar, hacemos una rotación interna y externa. Acá también podemos ver aumento de los rangos de movimiento, pero lo que nos va a dar el test positivo va a ser la disconformidad o el dolor del paciente al hacer la maniobra. Pasamos ahora a la medida de tracción. En la medida de tracción lo que vamos a hacer es fijar el muslo del paciente desde posterior. Podemos hacerlo con ayuda de un tercero, como se muestra en la imagen con nuestra propia rodilla, siempre cuidando no lastimar al paciente. Hacemos una tracción hacia nosotros, hacia arriba, desde el empeine y desde el talón, y volvemos a hacer la misma maniobra, rotación interna y externa. ¿Qué nos dice esto? Cuando el signo es positivo, en la maniobra de compresión nos va a hablar de una lesión asociada a meniscos, mientras que si el signo es positivo en la lesión de tracción, nos habla de una posible lesión ligamentaria. Lo siguiente son las pruebas de estrés en varo y valgo para los ligamentos colaterales medial y lateral. Entonces, esto nos ayuda a corroborar la distensión o el desgarro parcial de los mismos. Y los vamos a hacer el test de estrés en varo para el ligamento colateral lateral y el test de estrés en valgo para el ligamento colateral medial. Como pueden ver en la imagen, el paciente está recostado normalmente y nosotros hacemos una presión en ambas direcciones. Colocamos una mano en la parte distal de la tibia, en la parte medial o lateral, dependiendo que queramos evaluar. En este caso, pues vamos a hablar del valgo particularmente para el ejemplo. Y hacemos presión hacia lateral con la mano distal y hacia medial en la rodilla con la mano proximal. Si hay disconformidad del paciente, si hay dolor o, una vez más, aumento en los rangos de movimiento respecto a la otra rodilla, podemos estar diciendo que es un signo positivo de estrés en varo o valgo. Listo. Rápidamente menciono algo que pues, llegaré a tocar al final de la charla, pero me parece importante tocarlo ahorita que estamos en examen físico. Perdón, examen físico. Algo que no nos puede pasar, no nos puede faltar en estos pacientes con trauma de rodilla es una completa evaluación neurovascular. Porque es muy importante esto, porque en patologías traumáticas de la rodilla, especialmente en patologías de de alta energía, se asocia mucho a lesiones neurovasculares. Entonces, por ejemplo, el estato neurovascular, tomarle el pulso pedal al paciente, tomarle el pulso popliteo, evaluar el llenado capilar, que sea menor a 2 segundos, como fue el caso que les describimos en este primer paciente. Y el examen motor, porque es importante esto, le vamos a pedir a todos los pacientes que por lo menos puedan articular todos los dedos del pie y logren hacer una dorsiflexión. ¿Para qué le pido al paciente que haga dorsiflexión? Para saber que el nervio peroneo proximal, que el nervio peroneo no está lesionado. Entonces, ¿qué fracturas se asocian a lesiones del nervio peroneo? Luxaciones de rodilla, fracturas del peroné proximal. A esos pacientes tenemos que estar muy pendientes de hacer el examen neurosensorial.
Otra cosa importante es la palpación de los tejidos blandos, musculares de los compartimentos, saber que estos están blandos y no están duros. Si lo están, sospechamos un posible síndrome compartimental. Luego aquí la probabilidad pretest. Probabilidad pretest, ¿por qué la hablamos? Porque en el caso de nuestro paciente puede que sea muy obvio que lo que vamos a requerir va a ser como mínimo una radiografía, pero muchas de las patologías traumáticas que vemos en pacientes pues terminan siendo cosas como una lesión ligamentaria. Entonces, las reglas de Ottawa y las reglas de Pittsburgh fueron diseñadas para disminuir los costos pues, de atención de estos pacientes a los que le estamos mandando radiografías sin necesidad, porque pues obviamente si es una lesión ligamentaria, la evidencia de que encontremos una lesión en una radiografía va a ser muy poca. Entonces, por eso tenemos estos criterios, estas reglas que vamos a utilizar. Rápidamente comparo una con la otra, son una sensibilidad muy similar. La única diferencia es que las reglas de Pittsburgh logran ser un poco más específicas y no nos excluyen tanto a los pacientes por su rango de edad. Entonces aquí vemos, apliquemos a nuestro paciente, era un paciente de 40 años, si quieren vamos con las reglas de Pittsburgh que tenemos a la derecha, un paciente de 40 años, ¿cómo fue su mecanismo de trauma? Una caída, entonces sí. Luego vamos a ver cómo fue su edad, es un paciente de 44 años, entonces, en teoría por eso deberíamos ir a que no le vamos a pedir una radiografía, pero luego sabemos que el paciente no tiene capacidad para deambular, el paciente no es capaz de ponerle apoyo a esa pierna, mucho menos por 4 pasos en el departamento de urgencia. Entonces sí, a este paciente se beneficia de una radiografía. Siguiente. Entonces, esta es la radiografía que le tomamos al paciente. Aquí tenemos, pues no sé si alguien se quiere animar a hacer la interpretación de la lectura rápidamente de la radiografía. Si no, continuamos acá. Bueno, si quieren me aproximo y pues lo que tenemos es una deformidad de la articulación por en valgo, bueno, una deformidad en valgo, y acá podemos ver una fractura del platillo tibial lateral con depresión. Entonces, la depresión es muy importante porque también, bueno, también tenemos acá como ensanchamiento de la articulación y acá podemos ver compromiso de la eminencia intercondilia. Eso nos puede, pues, la ruptura del platillo junto con este compromiso de la eminencia intercondilia nos puede hacer sospechar de una lesión del ligamento cruzado anterior y podemos corroborar esto de la eminencia intercondilia y por corroborar cuál es el trazo de fractura que puede ser multifragmentaria o puede ser normal, pero pues en este caso vemos que es multifragmentaria con una tomografía, que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿alguien se quiere aventurar con la tomografía? Bueno, Doctor, espérate, Pipe, que el doctor tiene la mano levantada. Doctor, cuéntenos. Ah, pero, ¿qué Pipe? ¿Juan Felipe era el que iba a hablar? ¿O puedo hablar? no, doctor, No, tranquilo, sí, puede hablar, prosiga. siga. Ah, bueno, no, pues yo lo que estoy viendo ahí son diferentes cortes de la tomografía donde vemos pues una fractura de platillos tibiales con una depresión dramática, pues el componente del platillo lateral, ¿cierto? Estamos viendo la superficie articular que está básicamente ahí en ese primer, donde estaba señalando el mouse, la imagen de la mitad, pues diera la impresión de que ese borde hacia abajo, que hay diagonal hacia abajo, eso, es toda la superficie articular que se ha ido colapsando hacia la región metafisiaria, pero en la otra imagen se ve que el hueco es tremendo, con un trazo que va hacia la región pues, lateral de la metáfisis, con una lesión de las espinas tibiales, y pues ni hablar de la conminución en el primer corte, ¿no? O sea, es una fractura demasiado eh, maligna, por ponerle algún apodo, pues. Listo. Sí, entonces totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor. No sé si alguien más tenga la mano levantada. Sí, yo tengo una pregunta, doctor, entonces sería Chasker 4. Perdón, ¿qué? Se me cortó un poquito. Entonces sería un Chasket 4.
Uy, pues María Paula, a ver. Lo que pasa es que podría ser un Chapter 4 en el sentido que está llegando hasta la parte de las espinas tibiales, ¿no? Lo que pasa es que, digamos que en este caso, lo más dramático es todo el cizallamiento y la depresión que tiene la región medial, ¿no? Entonces, la región lateral, perdón. O sea que estaría ahí fluctuando entre un 2 y un 4. Ok, doctor, gracias. Bueno, acoto que, o sea, me parece muy buena esa última intervención porque justamente cuando nosotros estamos haciendo pues la interpretación de este caso, quedamos con la misma duda si de pronto la clasificábamos como un Chasker 2 o un Chasker 4 por el posible compromiso de la eminencia intercondilia. Finalmente, pues el grupo de ortopedistas que manejó a esta paciente lo clasificó como un Chasker 2. Ese es el diagnóstico final de esta fractura, una fractura de platillo tibial lateral, Chasker 2. Y listo, o sea, porque es lo principal es lo que dice el doctor, el componente depresivo del caso de la fractura. Siguiente, Pipe. El componente depresivo, no, eso suena psiquiátrico, ¿no? La depresión del platillo. Perdón. Sí. Listo, entonces aquí tenemos rápidamente el repaso de cómo es la clasificación de las fracturas de platillo tibial. Entonces, la tipo 1 es una fractura sin depresión de lo que sería el platillo lateral. La tipo 2, que en este caso es una fractura con depresión del platillo lateral. La tipo 3, que suele ser de las más comunes, es una fractura por compresión de los platillos tibiales. Esta es la fractura más frecuente de todas las fracturas de los platillos tibiales. La tipo 4, importante esta fractura, esto compromete ya lo que sería el platillo medial de la tibia. Y esto es muy importante porque este tipo de fractura, la 4, es la que tiene peor pronóstico, es la que, como dice el doctor, se comporta con una mayor malignidad y es la que más se asocia a lesiones neurovasculares. Entonces, en estos pacientes muy pendientes, como les había mencionado, de hacer un buen examen físico, detectar un síndrome compartimental tempranamente, si sentimos que están tensos esos compartimentos, detectar tempranamente la pérdida sensitiva, buscar signos blandos, signos duros de isquemia en las extremidades. La tipo 5 ya compromete un componente biarticular, entonces compromete tanto platillo medial como platillo lateral, y la tipo 6, que es puede haber cualquier tipo de fractura, pero que no solamente comprometa el componente articular diaficiario, sino que ya interfiera en la congruencia metafisiaria del hueso. Listo, siguiente, Pipe. Entonces, la fractura del platillo tibial, aquí tenemos pues, la radiografía. En cuanto a epidemiología, lo más frecuente es que encontremos una lesión en el platillo tibial lateral o que sea una bicondilia, es decir, una tipo 5, o que sea del platillo medial, es decir, una tipo 4. Importante establecer el mecanismo del trauma. La mayoría de fracturas de platillo tibial suelen ocurrir en pacientes como el que tenemos ahorita, un paciente que tuvo una caída, un trauma de alta energía con la pierna extendida. Entonces estas lesiones, pues obviamente nos indican que pueda tener una fractura de platillo tibial. Lesiones asociadas, lo que habíamos mencionado anteriormente, de hacer el examen neurovascular, no solamente buscando pues, las complicaciones que puedan ser el síndrome compartimental y lo que habíamos mencionado, sino otras lesiones a ligamentos, tejidos blandos. Entonces, como dijo el doctor, esta fractura tiene un trazo pues, muy feo. Entonces, de base tenemos que sospechar que no, de pronto no solamente vamos a encontrarnos con una fractura del platillo tibial. Podemos sospechar, como vimos que había un compromiso de la eminencia intercondilia, podemos sospechar que de pronto el ligamento cruzado anterior tuvo un desgarro. Como podemos ver en la anatomía que le quedó de ese platillo lateral, como mínimo, yo creo que tendríamos que sospechar que ese paciente de pronto tuvo una pérdida de la continuidad del menisco lateral. ¿Listo? Entonces, estar pendientes de que el trauma de rodilla de pronto no es una lesión aislada, sino que pueden ser varias lesiones juntas. Entonces, tanto lesiones ligamentarias como óseas. ¿Listo? En cuanto al pronóstico, la mayoría de los pacientes encuentra una adecuada unión ósea al año de seguimiento. Sin embargo, hasta un tercio de los pacientes puede llegar a desarrollar la osteoartritis postraumática. Es por esto que es muy importante que logremos hacer un buen diagnóstico y una buena reducción de esa fractura. Entonces,
lo que venido hablando en las charlas anteriores, de que habíamos hablado de estabilidad absoluta, estabilidad relativa, todo eso entra en papel en estos pacientes para, pues, obviamente lograr disminuir esa probabilidad de que desarrollen una posterior osteoartritis. Aquí recuerdo rápidamente, en esta última tabla, las lesiones las fracturas, perdón, que están más asociadas a una lesión concomitante. Entonces, la ruptura de menisco se asocia más a las fracturas tipo 2 y tipo 4. En este caso, nuestro paciente es una tipo 2, entonces vamos a sospechar que tiene una fractura de menisco. El ligamento cruzado anterior, si es una Chatzker 4 o una Chatzker 6. Y la lesión neurovascular, como habíamos mencionado, en el Chatzker 4. Siguiente. ¿Qué ayudas diagnósticas podemos tener en nuestros pacientes, en este paciente en especial o los pacientes que tengan una fractura del platillo tibial? Pues de base lo primero que tenemos que solicitar es obviamente unas radiografías. Luego, en este caso, nuestro paciente pues podíamos tener la sospecha de que era una fractura complicada, conminuta, entonces por eso nos fuimos de una a pedirle una tomografía axial computarizada, no solamente para detallar un poco mejor esa lesión ósea. Ahora, ¿cuál es el rol de la resonancia magnética nuclear en estos pacientes? La resonancia nos sirve más para buscar lesiones no óseas, sino en estos pacientes lesiones ligamentarias. Entonces, los pacientes que estemos buscando o sospechándole la ruptura de un ligamento cruzado anterior o un menisco, pues esta nos va a servir. ¿Cuál es el rol nuevo o últimamente que ha tomado esta resonancia magnética? Porque anteriormente pues el diagnóstico que se utilizaba para las lesiones asociadas al trauma de rodilla, como por ejemplo una fractura de platillo tibial, era al momento de hacer una artroscopia. Entonces, al momento de hacer una artroscopia se hacía el diagnóstico de lesiones asociadas. Sin embargo, para evitar esa invasión al paciente, pues hemos venido implementando el uso, pues tiene una sensibilidad muy alta y tiene un valor predictivo negativo muy alto. Hay unos indicadores indirectos de lesión a tejidos blandos, que incluso lo tenemos en el caso de este paciente. Entonces, esto nos sirve para lo que sea las tomografías y las radiografías. Entonces, como había dicho Pipe al principio, esta fractura, el trazo de la fractura, muestra una gran separación de los componentes, de los diferentes componentes óseos en la fractura, ¿sí? Entonces, una separación de esos componentes óseos nos puede sugerir de que tenga una lesión en meniscos, en este caso. ¿Listo? El angiotac también cobra una función importante en pacientes en los que sospechemos algún trauma vascular. Entonces, como habíamos mencionado, evaluar los signos duros, evaluar los signos blandos, evaluar perfusión distal a este paciente. Y si tenemos algún paciente en el que realmente tengamos una sospecha muy fuerte a una probabilidad pretest muy alta de que este paciente esté cursando asociado con una lesión vascular, nos podemos ir de una a hacerle una arteriografía a estos pacientes. Listo, siguiente. Bueno, ya que estamos confirmados de que la fractura de nuestro paciente es un Schatzker 2, hablemos de una patología que tiene en concomitancia, que es el desgarro de menisco. Normalmente se presenta en pacientes jóvenes y es por traumas de alta energía por desaceleración o aceleración abrupta. Las lesiones de menisco también van acompañadas en ocasiones cuando hay trauma por contacto de ligamento colateral lateral o ligamento colateral medial, cruzado anterior, perdón. Y en adultos mayores se asocia a traumas mínimos. También tenemos en cuenta lo de la evolución de edema lento, que es lo que nombraba Santiago al principio, que en estructuras ligamentarias o articulares va a haber un edema más lento que si es una fractura franca tal cual, aunque nuestro paciente particularmente va a tener un edema de evolución rápida. Hay que tener en cuenta esta imagen de acá del centro que nos habla de los tipos de desgarro. ¿Por qué? Porque acorde al tipo de desgarro, si es más lateral dentro del menisco o más medial dentro del mismo menisco, el paciente va a manifestar más dolor, menos dolor y mayor o menor capacidad para deambular. Entonces, en este desgarro que es longitudinal, el paciente va a manifestar bastante dolor, va a manifestar bastante incapacidad para caminar, va a manifestar una rodilla que cede, que él denomina que cede, y que hace, que suena, que traquea, que hace clic. En el desgarro acá de mango de balde no vemos eso con tanta frecuencia. Esto es porque la parte más distal, más lateral de los meniscos está más vascular y más vascularizada y más inervada que la parte más central. Entonces pasamos acá a este desgarro transverso. Este va a cursar con una dificultad, una imposibilidad de deambular del paciente.
va a ser muy duro para el paciente poder hacer extensión o flexión, incluso la rodilla se puede quedar encajada. Es algo que el paciente refiere y es algo que pues pasamos a tratar. ¿Y cómo lo tratamos? Entonces, primero evaluamos el examen físico con los signos semiológicos que vimos previamente del McMurray y el Apple. Entonces, la precisión del examen físico es del 77%, tiene los rangos de disociación por el mismo examinador, pero eso tiene una especificidad bastante alta. Y hay dos tipos de manejo. El manejo conservador, que se indica sobre todo en adultos mayores, que siempre va a atender al fortalecimiento, a la fisioterapia, no a intentar hacer un abordaje quirúrgico per se, mientras que el manejo quirúrgico que se indica sobre todo en jóvenes y deportistas, que tengamos en cuenta que en jóvenes es cuando más se presenta esta lesión, vamos a tener la meniscorrafia, que es este procedimiento que pueden ver acá por la artroscopia de rodilla. También, como se sospechó de un Schatzker 4, vamos a hablar del ligamento cruzado anterior. También se presenta en pacientes jóvenes, alrededor de los 20 años, y también es por un trauma de alta energía, por desaceleración abrupta en hiperextensión o por rotación, por fuerzas de cizallamiento. Hay que tener en cuenta que solo un tercio de las lesiones del ligamento cruzado anterior son por trauma directo, por contacto. La gran mayoría no lo van a tener, no van a tener un trauma por contacto como en el caso de nuestro paciente particularmente. Ahora, ¿cuál es el manejo? El manejo va a ser el conservador, es la inmovilización a 20 grados y el fortalecimiento de las estructuras. Entonces, fisioterapia, vuelve y juega, intentar que el paciente recupere la movilidad, pero por sus propias estructuras. El manejo quirúrgico va a ser la reconstrucción por artroscopia, la que vivíamos en charlas anteriores, el injerto de HTH de hueso tendón hueso o el aloinjerto de semitendinoso, por ejemplo, que se hace por artroscopia, como pueden ver acá. Listo, entonces, para definir cómo sería el abordaje final de nuestro paciente, les recuerdo, es un hombre de 44 años que tuvo una fractura de platillo tibial Schatzker 2, es decir, del platillo tibial lateral con depresión del platillo, no del paciente, por si acaso. Entonces, ¿cómo le vamos a definir el manejo a este paciente? ¿Queremos un manejo agudo? ¿Queremos ir de una al quirófano y tratar y reducirle esa fractura? ¿Queremos hacer un manejo diferido? ¿Por qué lo menciono? Uno, porque pacientes con patología traumática de rodilla pueden llegar a desarrollar un edema importante de tejidos blandos. Entonces, esto es importante para tener en cuenta el tiempo de la ventana de intervención quirúrgica. Entonces, en cuanto a las fracturas de platillo tibial, que es el caso del paciente que tenemos acá, los que más se asocian a un manejo quirúrgico diferido van a ser las tipo 5 y las tipo 6. ¿Por qué? Porque, como mencioné, estas se asocian a un alto edema de tejidos blandos. Entonces, nos arriesgamos a de que si vamos a intervenir a este paciente, terminemos desarrollándole un síndrome compartimental una vez termine el procedimiento quirúrgico. ¿Listo? Entonces, en este caso, el paciente, pues el edema permitió hacer un manejo como más agudo de esta estabilidad y fue llevado de una a cirugía. ¿Listo? Entonces, en este paciente, de acuerdo a la radiografía que vimos, de acuerdo al trazo de fractura que tenemos, pues que estaríamos buscando más, una estabilidad absoluta, una estabilidad relativa. Entonces, como es un componente articular, vamos a buscar principalmente lo que sería una estabilidad absoluta. ¿Listo? Entonces, en este caso, en este paciente, no nos tocó irnos por su nivel de edema a ponerle un tutor externo y ponernos primero por una estabilidad relativa, que es lo que nos puede tocar para hacer, como les digo, en pacientes que tengan un compromiso mucho más grande del edema. En este paciente nos fuimos finalmente por una estabilidad absoluta, ya les mostramos cómo queda el paciente. Finalmente, ¿qué inmovilización le podemos dejar a estos pacientes? Inmovilización, pues va de la mano con lo que hemos mencionado de tener en cuenta las complicaciones, entonces de pronto ponerle un vendaje bultoso en la rodilla para evitar complicaciones por ese edema. ¿Listo? Limitación en el apoyo, es saber cómo le vamos a dar las indicaciones postquirúrgicas al paciente de cuidarse esa rodilla. Entonces al paciente le vamos a decir, ¿la puede mover o no la puede mover? ¿De qué depende la movilidad
Pues uno, en este caso, depende de qué tanto lesión tenga a ligamentos colaterales asociados. Entonces, supongamos que en este caso la única que tuvo nuestro paciente fue una fractura de platillo tibial. Pues ahí está nuestra limitación, va a ser en el apoyo y no tanto en el movimiento. Entonces, la limitación del apoyo en promedio que se le puede dar a estos pacientes, pues de lo que revisamos en la literatura, era alrededor de unas 8 a 12 semanas de limitación para el apoyo. El pronóstico, pues va de la mano con lo que dije, la mayoría de los pacientes al año de seguimiento ya se encuentran con una adecuada unión. Sin embargo, a medida que pues, va subiendo el número de clasificación de Schatzker, va subiendo pues la probabilidad de un peor pronóstico. Entonces, pues las fracturas tipo 1 tienen un mejor pronóstico, las tipo 6 tienen el peor pues de los peores pronósticos, pero recuerden que la tipo 4 es la que más asocia a complicaciones. Siguiente. Entonces, finalmente, este fue el caso del paciente, el paciente así fue manejado, se le colocó pues una placa al paciente, asegurando una estabilidad absoluta de la articulación. Pues no sé, no puedo entrar mucho en detalle después de la aproximación quirúrgica porque creo que se escapa del enfoque de la charla, pero pues sí me pareció chévere mostrarles el resultado final del manejo de este paciente. ¿Listo? Siguiente, Pipe. Importante también, pues aquí solamente hablamos de un par de lesiones de rodilla, sin embargo, pues hay otras que son muy importantes mencionar, aunque tengan una incidencia relativamente baja. ¿Por qué las mencionamos? Porque va de la mano con lesiones que sí son muy importantes o malignas, como había mencionado el doctor al principio. Entonces, la luxación de rodilla, porque es importante, porque se asocia a trauma vascular, por eso la mencionamos, hay que saber detectarla, aunque pues es difícil de perder un paciente que nos llegue con una luxación como la vemos en esa radiografía. Hasta un 50% de los pacientes que tuvieron una luxación de rodilla ceden espontáneamente y pues tenemos que estar pendientes de evaluar el examen vascular y neurovascular de estos pacientes para pues cerciorarnos de que haya sido una reducción espontánea o pues una reducción en el departamento de urgencias, pues saber que hay o sea, que no se ve afectado la circulación ni la sensibilidad del paciente. ¿Qué le vamos a hacer a este paciente? Si tenemos, pues, para que haya una luxación de rodilla, tienen que haber por lo menos un compromiso de 3 ligamentos, entonces una rodilla altamente inestable. Y, pues, ¿qué es lo que le vamos a hacer a este paciente? Le vamos a hacer una reducción de su luxación, que va a ser más que todo anterior y siendo la posterior la de peor pronóstico. Y le vamos a hacer una inmovilización a 20 grados de flexión al paciente. Siguiente. En cuanto a la lesión de los ligamentos colaterales, pues obviamente pues relacionamos un trauma o sí, una fuerza en valgo con un trauma en el ligamento colateral medial, un trauma en varo en el ligamento colateral lateral. Ahí puse valgo 2 veces, es valgo en el medial y varo en el lateral, perdón. La ruptura parcial duele mucho más que una ruptura completa, por eso el paciente está pendiente de cómo es esa evolución del dolor, que lo habíamos mencionado al principio, de cómo es el tiempo, cómo es el inicio de los síntomas, cómo es su evolución. Y importante, las pruebas de bostezo, las pruebas de estrés que Pipe había mencionado, el bostezo lateral, el bostezo medial y bostezo lateral. Sí. El manejo inicial, pues mencionó rápidamente lo que significa grado 1, 2 y 3. Esto se refiere a los grados de lesión que puede haber en los ligamentos. Grado 1, siendo que hay un estiramiento en las fibras del ligamento, pero no hay ningún tipo de ruptura. Estos tipos de lesión las vamos a manejar con lo que sería el Peace and Love, que es una mnemotecnia. Siguiente, Pipe. Listo. Que básicamente nos dice, pues cada letra, la P de protección, entonces proteger la extremidad, no moverla, elevar la extremidad para evitar la formación de edema, evitar el uso de medicinas antiinflamatorias. Pues, ¿por qué lo dice esto? Porque dice que pues no nos ayuda con el proceso de cicatrización de los ligamentos que vamos a tener acá, porque dice que retrasa pues toda la cascada de citoquinas que vamos a tener. Compresión para disminuir el edema, educación al paciente, decirle, por ejemplo, lo que le habíamos dicho, de que no va a poder hacer unos movimientos, de que de pronto el paciente no pueda hacer carga por tanto tiempo, enseñarle eso.
Load, que pues sería haciendo lo que venimos hablando de cuánto tiempo le vamos a limitar la carga al paciente, va a ser una carga parcial o el paciente definitivamente no va a poder apoyar esa pierna en lo absoluto. Incluso habla aquí pues del optimismo, recordar al paciente pues, y esto es súper importante, lo conocemos hace mucho desde que comenzamos, la buena conexión del médico-paciente, un buen establecimiento de un vínculo con el paciente, pues hace que los outcomes del paciente sean mucho mejores. La vascularización, entonces recordar que estas lesiones se asocian a lesión neurovascular, estar pendiente de que no tengamos signos blandos ni signos duros de isquemia en las extremidades y el ejercicio para retomar la movilidad y que tenga el paciente obviamente todos sus rangos de movilidad completos. Si es, echa para atrás un segundo, Pipe. Eso, listo. Entonces, aquí les pongo este diagrama de cómo sería una vista posterior de la rodilla. Entonces, porque hago un círculo sobre lo que sería el ligamento colateral medial para explicarles un poco la lógica que hay de por qué este es el ligamento que más se lesiona. Entonces, pues, como vemos, este está directamente pegado a lo que sería, uno, la cápsula articular y dos, el menisco medial. Entonces, esto por sí hace que, pues, que sea mucho más fácil y pues, que sea mucho mayor la incidencia de lesiones en este tipo de ligamentos, en el colateral medial. Luego los que son grado 2, que se refiere a una ruptura parcial, y grado 3, que se refiere a una ruptura completa, estos pacientes los podríamos manejar pues de manera conservadora con una rodillera en bisagra. Siguiente. Siguiente. Listo. Y nada, recordar aquí, pues se lo dije toda la charla, pero se lo recuerdo porque creo que es de las cosas más importantes para abordar y tener en cuenta del trauma de rodilla, pues para obviamente evitar complicaciones importantes en los pacientes. Lesión neurovascular, ¿cuáles son los traumas que más se asocian a esto? Pues la luxación de rodilla, una fractura Schatzker 4, que es lo que veníamos hablando, que sería fractura del platillo medial, una fractura de fémur distal, una fractura de Maisonneuve, que es una pues, fractura, resumidas cuentas, de la cabeza del peroné. Entonces también esto asociado con la fractura de Segond, que es una fractura por abulsión de los platillos tibiales. Entonces, como podemos ver en la imagen a la derecha, pues estas arterias geniculares, pues su anatomía discurre justamente por estas zonas de lesión que venimos hablando. Entonces tenemos una que pasa justo por la cabeza del peroné, entonces sospechar lesión vascular en pacientes con fractura o con sensibilidad a nivel de la cabeza del peroné, en fracturas de platillo tibial y en fracturas distales de fémur. Listo. Listo, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Ahí veo que Nicolás tiene la mano levantada. Nicolás, cuéntanos. Hola, buenas noches. No, nada, primero que todo, pues muchas gracias. Realmente me pareció muy concisa y muy concreta la presentación. Quería pues preguntar si de pronto, no sé si encontraron algo sobre el concepto de las 4 columnas de Chang. Pues la verdad no lo leí, pero te pregunto si tiene algo de relación con lo que será la esquina posterolateral. Es que lo que pasa es que, pues no sé si el doctor Pérez me dirá, pero últimamente se está utilizando como más esta clasificación pues, para clasificar las fracturas de platillos tibiales. Lo que pasa es que Schatzker, pues, es como el método que más, pues, el que más se usa, pues, pero el problema que tiene es que mira solamente como dos lados, el platillo medial y el platillo lateral. Con este concepto de las 4 columnas se está viendo en 4 partes los platillos, se está viendo una porción que es anteromedial, posteromedial, eh, anteroexterno, bueno, anterolateral y posterolateral o posteroexterno. Entonces se mira cuatro columnas y pues con base a eso, la idea de esto es que pues uno vea mejor y describa mejor el tipo de fractura que tiene este platillo, que tenga el platillo tibial comprometido y la columna que esté comprometida y pues de esta forma se va a lograr un mejor enfoque en cuanto al manejo quirúrgico. Pues últimamente se está utilizando más para de pronto darle una clasificación un poquito más objetiva.
Listo. Bueno, doctor, sí, diga. No sé si me hice entender. Sí, sí, sí. Doctor, tiene la mano levantada. Sí, lo que es más importante, pues con base en lo que estaba diciendo ahorita Nicolás, yo les estaba hablando de eso ahorita en la reunión que tuvimos con fisiatría, porque estábamos hablando de las columnas del pilón. Eh, digamos que el concepto principal o lo más importante de todo es aprender a describir adecuadamente las imágenes para que uno pueda orientarse adecuadamente sobre cómo va a abordar a ese paciente, o sea, por dónde voy a entrar para hacer las fijaciones, las estabilizaciones y todo, que hacen parte de los conceptos ya más propiamente quirúrgicos, que como decía Santi, pues no es el objetivo principal de esta charla. Pero pues, dado que estamos explorando otras cosas, pues también es bueno como hacer unos resúmenes, entonces podríamos mirar o tener como un brochure ahí que Nico nos podría ayudar con las columnas tanto de los platillos como de los pilones para que todos pudieran entender. No sé qué piensan. Sí, me parece. Doc, disculpa, se me cortó lo último que dijo, no le puedo escuchar. Creo que estaba invitando a hacer algo, pero no lo entendí bien. Sí, ya le dijimos a Nico a ver si nos puede ayudar para hacer como una especie de brochure que sea un resumen ahí práctico sobre cómo se funcionan las columnas y para qué sirven tanto el pilón como de los platillos tibiales. Ah, listo, sí. Eh, no, pues que Eh, Carlos tiene una pregunta. listo, sí. Sí, yo quería preguntar algo retomando un poquito el caso clínico que habíamos abordado en la charla, y mi pregunta dirigida un poquito pues a ustedes y al doctor, a ver si me puede aclarar si están de acuerdo a la clasificación entre un Schatzker 2. A mí me parece que es más un 4 debido al compromiso metafisiario, no sé si pueden proyectarlo ahí para aclararlo un poquito, pero debido al compromiso metafisiario yo la clasificaría más como un 4 y me da una alta sospecha más de lesión de cruzado anterior que de menisco. Entonces no sé cuál es su opinión al respecto. Listo. Entonces, si quieres comienzo yo. Em, esperamos ahí a que puedan poner la imagen. Pero de una, entonces, lo que dices de la lesión del cruzado anterior y del menisco, listo. Entonces, ¿por qué me parece que es importante? O sea, a ver, si miras el trazo de la fractura, pues vas a ver que obviamente hay una discontinuidad pues muy grande en lo que sería pues la congruencia articular en el platillo tibial lateral, ¿sí? Entonces veo que no solamente hay pues pérdida de la continuidad, sino que veo que es una fractura que está separada. Entonces, pues yo aquí no puedo señalar, pero pues puedes ver que la separación entre los fragmentos es importante. Puedes ver que es una fractura con múltiples fragmentos, ¿sí? Entonces, esto de una, pues piensas que hay justamente sobre el platillo tibial el menisco. Entonces, uno, pues yo pienso de una en buscarle a este paciente o sospecharle por lo menos que tenga una fractura, una lesión, disculpa, un desgarro del ligamento, del menisco, disculpa, lateral. ¿Listo? Entonces, además, o sea, sigue pues, la imagen que tenemos, una deformidad en valgo, el paciente, pues obviamente una depresión, se incrustó ese cóndilo femoral, porque el cóndilo femoral no pega directamente en el platillo. ¿En quién pega primero? En el menisco. Entonces, pues pegándole al menisco seguramente lo desgarró y con esa misma fuerza se llevó el platillo tibial. Así lo veo yo. No me acuerdo cuál era la otra pregunta, creo que pues decías lo de la incongruencia entre si es una Schatzker 2 o una Schatzker 4. Como te digo, a mí también me quedó la duda. Inicialmente yo lo había pues clasificado como una Schatzker 4 porque me parecía que ya comprometía eh, pues más del platillo medial, ¿sí? O por lo que vimos el posible compromiso a esa eminencia intercondilia. Pero finalmente, es el compromiso de tipo de depresión de esos fragmentos articulares que finalmente se clasificó como una tipo 2. Es que Carlitos, qué pena interrumpirlos. Recuerden que por eso les estaba diciendo que uno no es solo
ponerse a mirar y mirar clasificaciones, nada de eso, sino interpretar adecuadamente con lo que estamos viendo. Entonces, coger las reconstrucciones del TAC y mirar a ver qué es lo que está teniendo realmente el paciente. Y aquí el compromiso es un hundimiento con un cizallamiento. No es solo el desplazamiento, no es solo el tamaño, sino que es un compromiso de múltiples formas de relacionamiento, ¿sí? Entonces, cómo uno ve que toda la superficie está metida en la metáfisis y además todo eso se está desplazando y se está cizallando. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, listo, doctor. Y listo, gracias, Santi, por la aclaratoria. Muchas gracias. Listo, ahí veo que María Alejandra tiene la mano levantada. María Alejandra. Hola, buenas noches. Hola. Santi, Juan Felipe, felicitaciones por la presentación, en verdad estuvo muy chévere. No es una pregunta, es más un comentario. Digamos que entiendo el tema es muy largo, pero la parte de luxación de rodilla, creo que la tocaste como muy, digamos, hay una luxación de rodilla y ya tienen que tener en cuenta que la luxación de rodilla es una urgencia. O sea, esto es de verdad, es una de las urgencias en ortopedia. Hay que correrle un poco. La lesión neurovascular es muy, muy alta en este tipo de trauma, a pesar de que sea un trauma de alta energía, que no se ve muy frecuentemente, pero pues es algo que no hay que tener desapercibido. Me pasó de interna en la clínica, que se me pasó una luxación de rodilla y me vine a dar cuenta hasta cuando fui a presentar la junta de ortopedia. Entonces, es para que lo tengan en cuenta de poderla diferenciar bien, o sea, ver la radiografía y saber que está luxada y que esto es para, pues, correrle por el riesgo que tiene, ¿verdad?, de la lesión vascular. Entonces, pues, era solamente como eso. Vale. ¿Me escuchan? Sí. Que muchas gracias por la recomendación, que era eso, básicamente. Y que sí, que tenerlo en cuenta. Y veo que Brandon tiene la mano levantada también. Entonces, si quieres, Brandon, te escuchamos. Listo. Bueno, Santi, Juanfe, muchas gracias, muy buena charla. Doctor, yo quería preguntar con respecto al tiempo al quirófano, o sea, con estos pacientes. En este paciente, ¿usted qué rango de tiempo opinaría sería el adecuado para llevarlo a la fijación definitiva? ¿Pero de la fractura de los platillos tibiales? Sí, digamos que en este paciente o quizás en esos, o sea, en qué chat, o sea, a qué nivel yo pienso en diferirla un poquito y cuál es como que el corte o cuántas horas doy o no sé, ¿sí? Como que para... Pues mire, la fractura de los platillos tibiales, el principal problema es el compromiso de los tejidos blandos. Entre más avanza en la clasificación en la que desea utilizar, el compromiso seguramente es peor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues tengo que evaluar integralmente estos tejidos blandos. Si yo tengo un Chasker 1 u ocasionalmente un Chasker 3, de pronto el compromiso de los tejidos blandos no va a ser tan dramáticamente importante y podremos solucionarlo de forma temprana. Los Chasker 1 y muchas veces los Chasker 3 se pueden manejar de forma muy temprana, en las primeras 24 o 48 horas. De ahí en adelante, y sin descuidar el Chasker 2, generalmente tiene un trauma de tejidos blandos muy severo, entonces rápidamente hace unas equimosis amplias, la contusión muscular es muy importante, tenemos flictenas y demás. Entonces, ese paciente que llega con un edema importante de los tejidos blandos, con una equimosis, unas hematomas y demás, es un paciente que es mejor o inmovilizarlo o colocarle un tutor externo para manejo de los tejidos blandos y esperar. ¿Cuánto se puede esperar? Pues idealmente no debemos pasar de unos 7 a 10 días, sobre todo si colocamos un tutor externo. Los tutores externos después de 10 días, acuérdense que aumenta hasta el 40% el riesgo de infección de la estabilización de una fractura definitiva. Entonces, después de 10 días nos tocaría hacer un protocolo de Vancouver, quitar el tutor, antibiótico, curetaje, bla.
Entonces, si logramos antes de unos 10 días poder hacer la resolución definitiva, sería lo ideal, ¿m? Pero teniendo el cuidado continuo de los tejidos blandos. Listo, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra apreciación? Yo quiero decir que me pareció muy, muy chévere. Tenemos que tener un poquito de cuidado. Yo sé que uno trata de abordar todas las cosas, pero generalmente en las tipos de las fracturas y todo, aunque tenemos que tener el control de las estructuras blandas, en las fracturas complejas de platillos tibiales y todo, tenemos que generalmente sacar el menisco de la lesión. O sea, lo que más implica el daño es el menisco que está ahí alterado. Pero en esos momentos de trauma muchas veces las evaluaciones meniscales como tal, de hacer pruebas y todo, no son tan fáciles de realizar y no se aconsejan. Pero aparte de eso, los felicito, me pareció una dinámica bastante interesante. Lo felicito, Juan Felipe, porque sobre todo usted que pues todavía no lo ha visto, pues tiene se nota que ha intentado avanzar un poco en esos temas, entonces me gustó mucho cómo fueron desarrollando la charla y de acuerdo con lo que decía Alejandra, tal vez nos toca después sacar un poquito el tema de ilustración y mirar a ver un poco más enfocados en algunas cosas de interpretación. Pero por demás, muy chévere, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, doctor. A todos los que pues, asistieron, muchas gracias por estar en la charla. Esperemos que les haya gustado. Nuevamente, pues los invitamos a que se animen a hacer charlas ustedes también, a participar, a que tengamos estos debates pues, académicos aquí, porque pues de pana creo que pues, si a todos nos interesa la ortopedia y nos llama la atención, pues creo que todos estamos interesados en aprender cosas nuevas sobre ella, ¿no? Bueno, buenas noches, me despido y nuevamente les doy las gracias. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Feliz noche. Gracias.